necesariamente. Creo que estamos, pues primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por muy bienvenidos a este webinar. Les cuento rápidamente que el webinar nace de la iniciativa del Gran Caribe Libre de Fósiles, que es una iniciativa que empezamos en septiembre del 2022 en un encuentro que realizamos en Cartagena con la participación de 16 organizaciones de países de Belice, de Colombia, de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Surinam y Venezuela. En ese encuentro nos juntamos porque ya veníamos trabajando juntos algunas declaraciones para la COP26 y a través del Global Gas and Oil Network, o GON, como le decimos la mayoría en Latinoamérica, nos hemos ido juntando con otras organizaciones de la región y campañas regionales que lo que buscan es trabajar en contra de la proliferación de los combustibles fósiles en Latinoamérica y el Caribe. Este año 2024 estamos tratando de acercar más organizaciones, especialmente del Caribe angloparlante, para generar una campaña en conjunto y una estrategia de incidencia en conjunto durante el próximo año y medio de cara a los espacios multilaterales importantes que van a haber en Latinoamérica en el próximo año y medio, como la CBD en Colombia y la COP30 en Brasil. De cara a esa estrategia o con la intención de esa estrategia y esa campaña es que armamos este webinar para tener un poquito de contexto en algunos temas específicos y que eso ojalá nos ayude también a encontrar cuáles son estas cosas que nos conectan y que nos unen como el gran ecosistema que somos en el Gran Caribe. Así que para empezar, vamos a contar con la presentación del señor Marcelo Caruso. Él nos va a hablar del contexto geopolítico del Caribe. El señor Caruso es ingeniero químico con experiencia ambiental y es doctor en filosofía y profesor en maestrías de medio ambiente y desarrollo humano, además de consultor en paz en la sociedad y con la naturaleza. Vamos a tener unos minutos donde el señor Caruso nos va a presentar sus ideas y después tendremos un espacio para tener preguntas y comentarios, pero también pueden ir dejando sus preguntas en el chat y así tratamos de juntar las que se parezcan y aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy. Así que sin más, don Marcelo, le dejo el espacio a usted para que nos dé su presentación. Bienvenido. Está en mute, así que no le oímos. Y ahora sí. Perfecto, ahí. Bueno, muchísimas gracias. Un honor que me inviten ustedes, pero también un enorme desafío en 15 minutos hacer un contexto geopolítico del área, yo diría, que solo tal vez en Asia encontremos regiones similares al papel que ha jugado el Pacífico desde el descubrimiento, entre comillas, y la colonización. El Caribe ha sido el centro del ingreso de la colonia, del imperio colonial, también el centro de las rebeldías y de las luchas anticoloniales, antiesclavistas, luego diría liberadoras y finalmente ambientales. Y sigue siendo un centro por no solamente su ubicación geoestratégica, vinculado a canales ¿no? Como el de Panamá, el, el planteado con Nicaragua, alguna vez también en Colombia, el tren que tiene México para unir los dos mares, pero más que eso ha sido por sus pueblos, pueblos enormemente plurales, pluriculturales, que expresaban también
las culturas que traían sus colonizadores europeos, pero también las resistencias que se encontraban en aquellos que habían sido esclavizados, traídos de África, o los pueblos originarios ancestrales indígenas. A mí, siempre me pareció que el mejor libro para entender el Caribe ha sido Los Jacobinos Negros, la obra de Cyril Lionel Robert, bueno, sí, las iniciales James, quien este, escribe, nacido en Trinidad y Tobago, escribe y describe desde lo que era el marxismo aplicado en América Latina y para el Caribe, una de las historias de las luchas del pueblo haitiano más bellas, pero que se extienden a todo el Caribe. Primero fueron colonias con explotación de plantaciones de azúcar, 60% del azúcar de Europa venía de Haití, 40% del PIB de Francia era generado por los 400.000 esclavos que había en Haití. Bueno, segunda revolución, pero claramente antiesclavista, lo que no habían logrado en Estados Unidos y tuvieron que ir a una guerra civil, que es un hito que está escondido completamente en la historia de todos nuestros países. Que nadie sabe que Miranda obtuvo la primera flota para ir a tratar de liberar a Venezuela, que era la Nueva Granada. El apoyo de Haití fue tan grande que en el viaje decidió crear una bandera con los colores de la bandera de Haití y le agregó el amarillo, que representaban a su vez esos colores a los negros y a los que eran mestizos en ese instante. Es decir, hasta la bandera, que hasta ahora se discute cómo fue que Miranda nadie quiere reconocer, que él lo hace en el viaje. Es decir, hay toda una historia de luchas antiesclavistas, anticoloniales y luego republicanas que pasan por el Caribe, pero por Haití en primer lugar. Luego tenemos otros referentes como Cuba, como en el Gran Caribe, Nicaragua en sus momentos mejores, y vamos viendo que no es casual, así como entraron las ideas de la Revolución Francesa también por aquí, y eso llevó a la liberación y al levantamiento y independencia de Haití. Aparentemente siempre nos consideramos como que eso era eurocentrismo, ¿no? Es que había afrodescendientes en la asamblea que dijeron muy buena la libertad, la fraternidad, y ¿dónde está el tema de la esclavitud? Consiguieron, dirían hoy, un decretico, lo trajeron y con eso liberaron a Haití. ¿A qué voy? La colonia explotó lo que encontraba y ha sido siempre extractivista. Y somos neocolonias en mucho sentido. A otros siguen siendo colonias, caso de Puerto Rico, que es absurdo también esa situación, y existen otras pequeñas islas que nos están planteando tratar de explotarnos por distintas formas, y hoy el eje son los hidrocarburos, todo lo que sea este combustible fósil, y es el eje del Caribe. Mientras que toda la explotación petrolera y de carbón se hizo siempre en lo que llaman el continente, sea en Estados Unidos, sea el carbón desde Chile hasta Colombia en época ya más moderna. Los mares, por las tecnologías, porque tenían reservas que era más económico hacerlo en el territorio, digamos, continental, fue pasando hoy en día a ser una reserva de combustibles fósiles que es de las más grandes del continente, si incluimos todo el Gran Caribe, no hay ninguna duda, con Venezuela, con Guyana.
y con lo que hay en los demás. Pero sigue existiendo la mentalidad extractivista neocolonial, de que no son, son pequeños países y lo que son costas, llamémoslas así, han sido países que han sufrido también la colonización y luego unas oligarquías que, criollas que lo que han hecho es copiar los métodos de explotación extractivistas que tenían desde la época colonial. Caso Colombia, y muy rápidamente, ¿cuánto me quedan? Me quedan, no miré la hora. Todavía unos 5 minutos más si quiere. Bueno, yo quiero mostrar esto porque es una cultura de resistencia que se ha expresado en estos siglos, pero también una cultura de extractivismo y explotación que no se que se concentra y que ha impedido crear, como ha sido la propuesta que tienen gran cantidad de pueblos raizales, es la región Caribe como un múltiple estado multicultural, pluricultural, que aquí lo plantean los raizales de San Andrés y Providencia. Eso que puede ser un pecado, un inalcanzable, una utopía, es fragmentado también por las distancias geográficas, por las distintas lenguas que se trabajan, pero es realmente la alternativa que tendrían los pueblos del isleños en particular. Los del Gran Caribe, caso Colombia, tenemos un gran discurso, un gobierno que está al frente del tema ambiental amazónico, crear toda una gran unidad e integración alrededor de la defensa de todas las áreas forestales, bosques tropicales, bosques secos, pero no habla del Caribe. Y esa es una tarea que tenemos y queremos empujar desde distintas partes, encuentros, tanto a nivel de estados, como ya ustedes lo han hecho a nivel de organizaciones de la sociedad civil, que hay que pensar el Gran Caribe, porque no es solo lo ambiental, la preservación de toda su biodiversidad, de sus funciones de equilibrio con la naturaleza, sino que también son los pueblos que habitan allá y que hoy están sometidos a un turismo de una forma degradante de la naturaleza y de la cultura de los pueblos. Colombia tiene, desde el gobierno anterior, se han firmado contratos offshore que son de 400.000 hectáreas los últimos, y hay otros de 1.585.000 hectáreas de submarinos para la explotación offshore. Y uno dice, bueno, incluyendo ahora lo que se nos ve con Guyana, que pasa a tener una reserva de 11.000 millones de barriles, supuestamente, extraídos con su plataforma, esto se está volviendo, como en el espacio está lleno de satélites, el Caribe está lleno de plataformas, se está llenando. Los chinos están ahí, todos los europeos, no hablar de Estados Unidos, la Exxon. Entonces, es muy difícil a pueblos que no están integrados, sí, ni siquiera muchas veces culturalmente articulados, es muy difícil por la geografía, por las historias, por los poderes que tienen cada uno enquistado, y los de las costas, que serían los que podrían promover y jugar esta mirada, no lo sienten parte de sus repúblicas, lo ven como un área desde extractiva o de turismo en algunos casos, pero no se tiene una integración en este sentido. Y la integración es básicamente basada en la historia, basada en lo ambiental, en el sentido de que hay una conexión completa, porque es un mar, pero también son costas que se contaminan cada vez que estalla un oleoducto, un poliducto de estos submarinos, y seguimos trabajando en esa línea. Creo que no hay conciencia en las poblaciones del Gran Caribe, y me refiero a los que son costa para poder ser más caros, de los impactos que se están generando allí sobre el cambio climático y todo lo que tenemos, no vamos a extendernos en este sentido. Creo que
terminando, para no irme más lejos, que los gobiernos progresistas han entendido, o de izquierda, han entendido el tema ambiental como una recuperación de los recursos para el país y una utilización de esos recursos nacionalizados, en el caso de Venezuela, el propio Bolivia, que nació Caribe, pero para dar ejemplo, de recuperar esos recursos para el país y garantizar otros derechos, dejando los derechos de la naturaleza, los derechos al medio ambiente sano de las personas, pero que son superados por estos otros derechos, dejando eso para un futuro, sin entender que lo que están haciendo es aumentando la crisis en la garantía de derecho a la salud, a la educación, a todo, porque las crisis ambientales que se han vivido ya, todo nuestro, el cambio climático, están afectando enormemente los demás derechos humanos. Y por eso vemos presidentes bendiciendo a sus ministros con el petróleo nacionalizado. Es decir, o vemos caso Venezuela, donde el extractivismo, la contaminación en toda su minería de todo tipo que también tienen y sus costas es enorme. Los repel aquí son todos en Colombia, ya hay un estudio reciente, son todos productos de la industria petrolera en lo fundamental y la extracción minera, obviamente, del oro, mercurio, cianuro que ustedes conocen. Entonces, lo primero que necesitamos es una difusión mayor y un compromiso de aquellos que se llaman gobiernos progresistas en traer al Gran Caribe el discurso que se acepta bastante normalizado en el tema amazónico. Esto es tan o más, yo diría, sin hacer comparaciones que no siempre son sencillas, que lo que está sucediendo con el Amazonas. Y está ocultado, y están siendo extracciones de combustibles fósiles que ya sabemos su impacto. Bueno, esta primera ronda hasta aquí llego, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, Y por hacer esa se me olvidó, el carbón adelante. de Colombia ha ayudado muchísimo a estas contaminaciones y eso lo recuerdan muy bien los compañeros dominicanos con sus usinas eléctricas, que usan el carbón, han logrado cortarlo, que se extrae de aquí en la segunda gran minería de carbón, que, para no quedarnos solo con el tema del petróleo y el gas. Muchas gracias, Marcelo, por esa introducción. Definitivamente lo que estamos tratando es empezar a generar esta idea de una identidad del Gran Caribe, precisamente porque así como bien lo decía don Marcelo sobre la Amazonía, varios países se han reunido y han empezado a hablar más en conjunto con una misma narrativa que creemos que eso sería muy potente para el Gran Caribe, que podamos encontrar justamente esas narrativas conjuntas que podamos desarrollar y trabajar. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para este espacio del tema de Marcelo? Y si no, seguimos con David. Si alguien dicen acá en el chat que en República Dominicana se está destruyendo el medio ambiente de forma inescrupulosa. Y idealmente vamos a generar también mensajes y tácticas que sirvan para todo el Gran Caribe, pero que de alguna manera logren empujar las luchas locales de cada uno de los países participantes. Si no tenemos alguna pregunta en particular o específica, que igual también las pueden hacer al final o las pueden ir dejando en el chat en cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo, de nuevo por su presentación y vamos a seguir entonces eh, con David. David Gomes nos va a dar una presentación sobre el contexto energético del Caribe. El señor Gomes es el director del programa de energía de las islas de RMI o RMI, donde asesora a gobiernos caribeños, a las empresas de servicio público y al sector privado sobre estrategias de energías renovables.
Tiene más de 20 años de experiencia y ha dirigido equipos de desarrollo en proyectos de reducción de riesgo de catástrofes y política energética. Y como antiguo director general de la Compañía Eléctrica de Anguila, impulsó las iniciativas de la empresa en materias de energías renovables. Es reconocido como conferenciante y galardonado por sus contribuciones al sector energético. Bienvenido, David, y muchas gracias por darnos este espacio. Adelante. Thank you, Carolina. I much appreciate the opportunity to speak to the folks on the call today. It's my pleasure. I'd like to take a little bit of time to just talk a little bit about RMI, who we are, what we do in the Caribbean, for the folks that are not familiar, a little bit of overview of the energy sector in the Caribbean, and then I'm going to note a couple of countries and talk a little bit about their transitional efforts and some of the great things that they're doing, and lean into some of the challenges that the region faces in terms of the renewable energy transition or the energy sector, and then how we approach that transition effort. So just quickly, we're RMI is an independent global nonprofit organization. We have about 700 experts working across the world. About a little less than 20 of us focus on the Caribbean sector, and we work closely with governments, utilities, and private sector to enable the transition. Now, that doesn't say much because it's really hard to describe how we do or what we do. But essentially, you know, our approach is we listen to the various countries, understand their challenges, their hurdles, and then we basically design solutions fit for purpose. So in one country like the Bahamas, we're working on microgrids, critical facility microgrids, making those facilities hurricane hardened. They're usually hurricane shelters. We're also working closely with the government to transition the family islands. The Bahamas has about over 700 islands in the island chain. However, only about 30 of them are electrified and are provided with electricity from the utility company. And because of the tremendous cost, we're supporting them to transition those islands to 100% renewable energy. Now, that's the Bahamas. In other islands, we're focusing simply on capacity building and capacity development, where they may have more resources and technical capacity. We're bringing more numbers and more people to the table. So the approach can vary from island to island. So I'll talk a little bit, share a couple of examples of some of the countries and what their strategies are. But basically, we're looking to build energy resilience. As you know, the Caribbean is highly susceptible to hurricanes. And a good example is 2-3 weeks ago, we had the passing of Hurricane Beryl in the Southern Caribbean that devastated many island communities. A number of solar farms that were built over the last few years were devastated. We're working to basically understand what led to those critical failures, and we're going to support those individual countries and rebuild in a more resilient and more effective way so that the solar farms can withstand Category 5 hurricanes going forward. The Caribbean energy sector, although very, I guess, sparsely allocated across over 30 different countries, independent countries, we're looking at roughly 23 gigawatts of energy capacity overall. So it's a pretty substantial amount of energy. The big countries, of course, Cuba, Puerto Rico, Dominican Republic, Trinidad and Tobago, and Jamaica make up a significant amount of that capacity. However, they all have the individual challenges in terms of making the transition happen, and they're all, for the most part, overly dependent on fossil fuels for energy generation. What I'm going to do is focus on just a few of those countries in the upcoming slides, but
it's important to note that there are some tremendous leadership that is happening within the region, and that is leading to significant progress. So I'll share a little bit more about that using examples from Jamaica, Barbados, Belize, Bermuda, Dominican Republic, because they're all doing great things. They're all moving rapidly in terms of the transition, maybe not rapid enough, but because of the tremendous hurdles that they face, the barriers that they have before them, it is a difficult task. Jamaica, for example, has a goal of 50% renewable energy by 2030. Sounds like a lot, 50%, but it's even more so because we're talking about 5 years roughly from today, 6 years from today, in terms of the 2030 targets. And they have a lot of work to do. They've made some significant progress with the Wigton wind farm, one of the largest in the region, over 60 megawatts. The Paradise Park Solar Farm, which is a more recent project, 37 megawatts of solar. And there are quite a number of other initiatives that they've undertaken. But given the fact that they have to basically install roughly 2 gigawatts of renewable energy, although these are substantial projects in the Caribbean context, they're not big enough and they're not moving fast enough. So I'll share a little bit more later about some of the approaches that we envision for the Caribbean in terms of getting that scale of transition. Barbados, the Prime Minister, Mia Mottley, very passionate leader, and is a star on the international stage, very well recognized internationally. She's very passionate about climate justice and making sure that developed countries pay for the damage caused through climate change. Has set an ambitious goal for Barbados to meet 100% renewable energy by 2030, an enormous challenge to overcome. That meant that they had to aggressively start to transition their economy. And they did so starting about 5 years ago, but specifically 3 years ago, they implemented renewable energy as a household right. So no more delays in getting into connections, no more frustrations from utility in terms of getting into connections done for renewable energy projects. You basically go in online, apply, and you went through a review process, but it was a very accelerated review process. That meant that they've installed over 100 megawatts of solar, in particular, some wind, onto the grid over the last 3 years. That led to basically them freezing any more interconnections late last year until they can put in place sufficient battery storage to meet those that demand for renewable energy. So this is a good example because it demonstrates that if allowed to, people will transition to renewables because it's lower cost and they see the benefits that it brings. So good case study for how to do it fast, but good lesson learned in terms of making sure that the grid can take on the additional energy and that you put in sufficient battery storage to make that happen. Bermuda is another example, 85% renewable energy by 2035, very aggressive target. But Bermuda is a very small country, about 20 square miles, all right? But, and with limited land space to install utility scale ground mount solar. So what they've done, they've taken an approach to say, we're gonna install this renewable energy on rooftops. We have a lot of buildings, many of them government owned, over 200 buildings and properties government owned. They've taken an approach to say, we're gonna install solar across all our facilities. They started with a project of 30 buildings, 6 megawatts of solar. They repurposed an old runway when they built a new airport and runway, repurposed the old runway for another 6 megawatt project of solar. So lots happening there, and they're finding creative ways to make this happen. They don't have the funding to make it happen. So what they've decided is for this
first rooftop phase, they're essentially going to go with what could be interpreted as an independent power producer, but under the regulations, it has to be sort of formed as a lease. So essentially, a private company is going to own the equipment, install the equipment on the rooftops, and charge a monthly lease rate to the government of Bermuda. But just that one initiative is going to save them over $1 million a year by reducing the fossil fuel purchases and electricity cost reduction. So 3 really direct and good examples. No, I don't have a lot of time, so I can't go through every example, but you have notable, very notable projects that are happening across the region. Dominican Republic is installing projects at multi-100 megawatt scale. And that is also another big economy, big capacity transition, but it's something that they're taking big strides towards. That, however, solves sort of the large scale, utility scale problem. What it doesn't solve is the problem for the individual households, which there are many millions of households who cannot afford to transition individually. So that's something that takes a very different approach in order so that we can get some level of equity. There are 5 key challenges that face the region. Economic challenges, you've heard much about that this morning. Technological barriers, just having access to the various technologies, battery storage being one in Barbados. Infrastructure hurdles, the grids are usually old, antiquated, and cannot take on the new forms of variable energy. Policy and regulatory issues, lots of support required there to make this happen. Capacity constraints, and just having the number of people to make it happen. It's only through radical implementation and collaboration, us working together, that we can solve this problem. We approach it from a perspective where we try to incorporate the ideas and thoughts and of local energy leaders and have them be part of that transition effort. However, it's something that we know requires a lot of collaboration with partners, and hopefully many of you on the call today. Our approach is basically to share a lot of the information and lessons learned from each project so that we can scale and make the renewable energy effort more democratized and have it happen at a much more rapid pace. With that said, I could spend a lot more time talking about what we do in all of the individual countries, but I'll park it there so that we can have some time for questions and discussion. Muchas gracias, David. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y tiene algún comentario o alguna pregunta de esta parte en particular de la situación energética en el Gran Caribe, especialmente en las islas del Caribe. Y si no, yo sí tengo una pregunta, so I'll make it in English. David, I do have a question you might or might not know, but maybe you can guide us a little bit. Is there any talk or intention in these programs, like for example in Barbados and Jamaica, that are doing such progress, including renewable energy in their grids? Is there any projects or programs that sort of halt their exploitation or fossil fuels exploitation? So for example, in the case of Barbados, they have this policy to be renewable internally, but are still planning on exploration and exploitation in the ocean and just to sell it out internationally, is my understanding. Do you know if any of this progress of these countries in renewables have an impact on what they're doing in their fossil fuel industry? Yeah, and I think you highlighted Barbados. That's a really good example for that specific question. Guyana is another good example where they've, Barbados hasn't been successful in actually finding the fossil fuel resources, but they are considering it, and Guyana has. And they've taken a very interesting approach to how they transition. So they're still very committed to transitioning internally, but
they are not giving up their ability to export fossil fuel to other countries. And the way I'd put it in terms of, I put it in the words of the Prime Minister, Guyanese Prime Minister, and that was, we basically have the right. We didn't create the problem, and we don't create the demand for fossil fuel. So they're saying that it's essentially a demand problem, and they're essentially a supplier. And because they've now come to the game so late, it would be unfair that they would not be able to export, but other developed countries continue to export and earn revenues and better their economies and their people. So there's a little bit of an equity and a justice aspect that they put into it. But what I'm really pleased about is that they're still not considering, but they're still pushing forward internally to transition their local economies, because they know there's an end game to fossil fuels. Thank you, David. Muchas gracias y me parece muy importante este punto también de el trabajo con la demanda y lo que la demanda de petróleo y de gas a nivel mundial sigue presionando a algunos de estos países para seguir en sus procesos de exploración y explotación. Don Juan tiene la mano levantada, quiere abrir su micrófono y hacernos un comentario o pregunta. Okay, thank you. I like to comment about how difficult is in Dominican Republic for a poor family implement alternative energy generation, for example, solar energy, because we have a lot of prohibition in the legal process. It's hard to get the permission because, for example, to get a bidirectional meter, it's quite hard, quite difficult. I mean, almost impossible for the people, because the authority establish a very, very hard procedure. So it's almost impossible for a family here in Dominican Republic. I don't know why, if those days, and instead they give permission for dirty energy generation system using fuel like a heavy bunker C, and installing this kind of projects in protected zone, like natural reserves. So we don't see a clear intention here in Dominican Republic to reduce the pollution generated by dirty energy, and they don't give facility to the population to implement small familiar projects. Yeah, good point, and that's very true. There's always like this competing narrative and approach to the transition, where the utilities in particular don't want to change, don't want to transition to renewables, because they're just so used, and their business model is based on that fossil fuel approach. So they fight, and they fight through the politics and influence, and make it very difficult for interconnections to happen, like you said. But I do see where they're putting in place mega projects across the DR and interconnecting those projects. And that's typically because they treat these big IPP, independent power producers, almost the way they treat fossil fuel. It fits their business model. They purchase it on a per kilowatt basis and they resell it. So it's almost the same as purchasing fuel and reselling it as electricity. So that's why the business model is attractive, and that's why it's been so successful in DR. Where it hasn't been successful is for individual households and small businesses and so forth to connect, because of the very bureaucratic process.
And I know my colleague, Max, if we have some time at the end of for questions or discussion, I think he's joining us today, who's working deeply to democratize renewable energy in the DR. And by making the process simpler and sharing much more information on a granular level, how to make that connection happen very efficiently. So things like that, although we can't control the legislation and the process as much, we can control the information, how to, where to, when to, and share all of the technical details and diagrams so that everyone can be more informed and have an easier way to make that interconnection happen. Thank you, sir. Thank you both. I think that we can come back to the distributed generation subject at the end and let Max talk to us a little bit about that, because it's something that happens in other countries too. Like Don Enrique was asking about it, and it's similar in other regions. But David, I wanted to see if you could answer Andres' question in the chat, where he's asking if you're talking about in general electricity, and if these countries have also some plans for their general energy matrix. So for agriculture and transportation transition to out of fossil fuels. Do you know about those sectors? Yeah, most countries in the region don't have a comprehensive plan. Most of them are just getting started, although they started, I shouldn't say just getting started, but in the early phases of their energy transition plan. And when you look at energy costs in the Caribbean, it's 3 to 4 times higher than developed countries, particularly US. You're talking about up to 50, 55 cents, and sometimes 60 cents, depending on the cost of fuel for per kilowatt hour for energy. Is tremendously costly. So they focus in on that aspect of it. There are some benefits that come to agriculture, water, and so forth. And there are few players in that sector, but the real focus has been on energy because it's such an impactful part of the economy. Electric vehicles is something that is happening naturally because gasoline, diesel is so expensive in the Caribbean. It's usually twice the cost of say, mainland countries like the US. So therefore, it happens naturally. As more cars become available, people will transition. And you don't have to worry about charging infrastructure on most islands because you can get home with 10 miles of range left. And there's another question, David, in chat too, that it's a little bit more general, but maybe you have a comment on that. If this exploration and exploitation in general that they're doing on fossil fuels in some of the island states, does it somehow slow down the renewable transition too? I know we were talking about a lot of them continuing exploration and exploitation for export, but I don't know if that's still, I mean, they still, it means that they have enough fossil fuels for their internal or for some of their internal usages too. So does it slow down the transition in these countries? Yeah. You know what? To be honest, if I were to look at Guyana as the one example, it because they never really had a good start, I can't say it slowed it down because what the projects they're doing now have been projects that's been in the pipeline for a couple of years, and they're doing them at full scale. But the one thing I understand about the Caribbean, for the most part, they're very, very practical when it comes to approaching things like this, right? So although they see the new fossil fuel discoveries as a big advantage and a big development, and they're going to exploit them fully, they understand that there's an end game. And I think because they understand that, and because they know there's a great advantage to reducing the cost for electricity generation and other fossil fuel consuming sectors, they're pursuing that anyway because it just makes sense, it's practical, and it's a smart thing to do. So I don't think it's about the environment. I think it's more about cost and practicality. Thank you, David. Me devuelvo al español, chicas.
Muchas gracias a David por hacernos esta presentación también. Igual después podemos compartir, veremos si nos permiten compartirles las presentaciones, pero les quedará también el video de esta presentación para que puedan retomar. Y de todas maneras nos queda un espacio más de conversación y preguntas, así que si igual fueran surgiendo preguntas durante la próxima presentación, las pueden ir dejando en el chat y las retomamos al final. Ahora vamos a pasar y a continuar con la última presentación del día de hoy, que nos va a acompañar el señor Nelson Ravelo. Va a hablar sobre la conectividad ecológica del Mar Caribe. El señor Ravelo es físico y magíster en tecnología para el desarrollo social, investigador de Sensata Agua Viva en el área de energía y justicia climática. Y en los últimos años viene apoyando iniciativas de energías comunitarias y haciendo seguimiento a los riesgos de las actividades petroleras costa afuera en el Mar Caribe. Bienvenido, Nelson. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Denme solo un segundito para compartir la pantalla, que les tengo una presentación. Vale. ¿Están viendo bien? Sí, adelante, ahí se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar el día de hoy una investigación que venimos desarrollando en articulación con un parque natural de aquí de Colombia. A esta investigación le hemos llamado Conectividad Ecológica para algunas poblaciones del Gran Caribe, ¿vale? Entonces, aquí un pequeño resumen del contenido de esta presentación. Primero les voy a tratar de presentar de dónde surge, digamos, qué es lo que motiva que hagamos esta investigación. A continuación les voy a presentar algunos conceptos clave, un poco generales, pero muy importantes para tratar de entender qué es esto de la conectividad ecológica. Enseguida les presentaré los resultados de la investigación, que los hemos sintetizado principalmente a través de unos mapas, y finalmente algunas conclusiones, ¿vale? Entonces, en primer lugar, digamos, estamos viendo que los últimos años estamos superando cada vez más los récords de temperaturas promedio históricas del planeta, es decir, estamos viendo cómo la crisis climática se está agudizando. Tenemos claro que el principal responsable es el modelo energético dependiente de combustibles fósiles, al punto, pues que las investigaciones lo que nos han mostrado es que aproximadamente el 90% del carbón de las reservas que se conocen y el 60% del gas y del petróleo de las reservas conocidas deberían permanecer bajo el subsuelo si queremos tener siquiera el 50% de posibilidades de no superar una temperatura promedio en el planeta, pues que va a llevar a que los fenómenos climáticos se hagan cada vez más intensos y más frecuentes. A pesar de esa conciencia, pues lo que hemos visto y recientemente, incluso lo venían conversando en la presentación anterior, es que las promesas que distintos países están haciendo sobre la transición energética no necesariamente implican una política de disminución real de la extracción y del consumo de combustibles fósiles. Muchas veces están limitadas a el sector eléctrico, pero no incluyen otros sectores que también son dependientes del consumo de combustibles fósiles. Es por eso y en ese contexto y en el que hemos visto, digamos, diversos desastres principalmente, digo principalmente no porque sea el único lugar en donde ocurren, sino porque pues son tal vez los más cercanos que sentimos. Hemos visto distintos desastres aquí en el continente americano, pero en América Latina también, y por eso junto a otras organizaciones como Oil Watch nos hemos dado a la tarea de tratar de hacer seguimiento a qué es lo que implica ahora el interés de querer hacer actividades petroleras costa afuera, ¿vale? Entonces hemos tratado de entender cuáles son esos riesgos y por eso comenzamos una serie de investigaciones, la primera de ellas tratando de entender cuál era el modus operandi, cuál era la forma en la que funcionan empresas como Shell, que es una de esas empresas pues que promete dar seguridad, estabilidad y tranquilidad en la operación, por lo menos en el caso colombiano. Y
lo que nos dimos cuenta es que efectivamente tiene una historia en el continente, nada alentadora, y por eso mismo pues poca confianza podría dar. Esa fue la primera investigación. Una segunda investigación, lo que tratamos de hacer fue entender que los daños de las actividades petroleras para los ecosistemas marino-costeros no van a comenzar cuando se hagan actividades costa afuera, sino que incluso ya los estamos viendo y las comunidades ya lo han sufrido. Y ese es el caso, por ejemplo, del Golfo de Morrosquillo, en el que está el principal puerto de exportación y en donde los mismos pescadores, pues lo que nos han mostrado es que los daños son de hace décadas. No tenemos que esperar a que haya una plataforma para ver estos desastres. Y la tercera investigación, que es la que voy a presentarles a continuación, la hicimos en alianza con el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, que hace parte del sistema de áreas protegidas colombiano, y en particular, digamos, quien hizo la revisión de los textos, quien hizo la investigación y los detalles, los hizo un guardaparque que se llama Rodrigo Espejo. Esta revisión se hizo a partir de literatura, de investigaciones que están en artículos científicos, en tesis de maestría, en tesis de doctorado, en distintos documentos académicos. Se seleccionaron algunos de los documentos, digamos, inicialmente se hizo una búsqueda que llevó a 35 documentos, de esos 35 se seleccionaron 24, y por eso mismo es que llamamos a la investigación de algunas especies, es decir, no fue exhaustiva, no recopilamos toda la diversidad de información que había, pero sí creemos que este primer paso ya nos da unos resultados muy interesantes para entender qué es lo que estamos poniendo en riesgo cuando se expanden actividades petroleras al mar, ¿vale? Quería contarles también, pues, que este parque, el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, en realidad tiene una historia muy interesante en el caso colombiano, porque es un parque que surge en medio, digamos, tenía una región que ya estaba asignada para la exploración y la explotación petrolera. Entonces, de algún modo surge en defensa de la biodiversidad que se estaba encontrando en esta región. Por algo tiene esta forma rectangular, es ese cuadro que está en el medio. No incluye ninguna isla, es una área completamente marítima, y digamos como que en última se volvió un aliado para nuestras preocupaciones. Para comenzar con esto de los conceptos, quería primero aclarar algunas cosas. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una especie? Una especie es, son un grupo de organismos que pueden, digamos, desarrollan sus relaciones cotidianas entre ellas, y entre esas pueden tener reproducción sexual, pero que su descendencia es fértil, ¿vale? Eso es una especie, es un grupo de organismos que tienen descendencia fértil. Dentro de ese grupo de organismos, un individuo es un solo organismo y una población es un grupo de estas mismas individuos, digamos, es un grupo de individuos que hace parte de una especie que se ubica en algún lugar específico. La conectividad ecológica en realidad tiene que ver y podría haber también entre especies, pero lo que nosotros y nosotras tratamos de estudiar en esta investigación en realidad fue solo la conectividad que tiene entre una misma especie, es decir, entre poblaciones diferentes, porque las poblaciones de una misma especie tienen la potencialidad de dispersarse, de ubicarse en lugares diferentes, digamos, en regiones geográficas diferentes, y eso no quiere decir que no haya una conexión. Es decir, la conectividad ecológica, en últimas, es una conexión que hay entre poblaciones de una misma especie a través de la herencia genética. ¿Listo? Entonces hay dos posibilidades principales. Una es que las especies, la especie de la que estamos hablando, los individuos tengan la capacidad de migrar de un lugar a otro y establecer una nueva población, por ejemplo. Y la otra opción es que no necesariamente la especie migre, sino que lo que migra a través, por ejemplo, como de las corrientes marítimas, son las larvas. Y de esa manera se establecen poblaciones en diferentes lugares, es decir, se dispersa la especie a través de poblaciones ubicadas en lugares diferentes. Por eso mismo, queríamos mostrarles este primer mapa antes de mostrarles los resultados. Es un mapa
que incluye diversas corrientes y giros que son como los principales que se pueden reconocer en el Gran Caribe. El primero de ellos son esas líneas blancas que atraviesan el Gran Caribe, que es como la corriente central. Hay una corriente de las Antillas, que es esta amarilla que está por encima. Hay una corriente que viene de Panamá hacia Colombia, que son esas flechas verdes que están en la parte de abajo de la imagen. Y están estas otras que están en forma de giros. Y entonces tenemos el que está entre Panamá y Colombia, ese es uno de los giros. El otro giro es el que está entre Belice y Honduras. Hay otro giro también en la parte inferior de las Antillas, que está rodeando justamente ahí entre Puerto Rico y las demás islas. Y hay otra que está ubicada en el Golfo de México. A partir de esas, podríamos pensar que las poblaciones de algún modo están conectadas porque siguen esos flujos. Entonces les voy a mostrar el primer mapa que incluye algunas de estas especies. Asociamos corales con peces porque los corales y los peces conviven. De algún modo estos peces en realidad terminan siendo llamados arrecifales porque cumplen muchas de sus funciones en la medida en que conviven con los corales. Este mapa que les muestro acá, lo que está mostrando es que todas estas poblaciones de una misma especie están conectadas. Es decir, del coral Gorgonia, que si ustedes se dan cuenta, tiene una dispersión muy alta por el Gran Caribe, está presente casi en todas las costas del Gran Caribe. Todas ellas tienen una relación, un vínculo genético. Lo mismo ocurre con estas especies que les estoy mostrando, que si bien no de peces, que si bien no están tan dispersas, pues también tienen conectividad. Sin embargo, no siempre ocurre así. Y por eso les queríamos mostrar uno de los mapas que tenemos, que es un poco más complejo. En este otro mapa vemos varias especies de corales, de peces y esponjas. Las esponjas las incluimos porque las esponjas de hecho provocan daños, algunas de las esponjas provocan daños porque viven sobre los corales. ¿Qué pasa aquí? Que lo que quiero mostrarles es que algunas de estas especies, a pesar de que tienen poblaciones en diferentes partes del Caribe, no presentan conectividad ecológica. Veamos el caso del pez león. El pez león, que es este que todavía permanece en la imagen, está presente en las costas de Venezuela, en las costas de Honduras y por la parte de atrás de la península de Yucatán. A pesar de que es una especie invasora, no necesariamente hay una relación genética entre las distintas poblaciones, ¿vale? Entonces, entre ellas, tiene esa potencialidad de dispersarse muy fácil, pero no permanece con ese vínculo entre las poblaciones. Es decir, si se llega a afectar el pez león que está en Venezuela, no necesariamente hay una afectación sobre los otros pez león que están presentes en el Gran Caribe. Veamos otra especie. El caso de este pez, Gastes, presenta conectividad, pero solo entre algunas de las poblaciones. Aunque el color tal vez no facilite observarlo, las tres que están en la parte inferior del mapa están conectadas. La que está en las costas de Costa Rica más o menos, con la que está en las costas de Colombia, con la que está en las costas de Puerto Rico, entre ellas están conectadas, tienen conectividad ecológica. Mientras que las que están por los dos lados de la península de Yucatán, también entre ellas tienen conectividad. Es decir, que hay una conexión y des en cuenta que no necesariamente sigue las corrientes principales del Gran Caribe. Y eso es muy interesante, porque son conexiones muy complejas, ¿sí? No son simplemente porque las corrientes vayan en una dirección que las especies están conectadas genéticamente. Y quiero mostrarles un par de especies más. Vean, por ejemplo, el caso de las esponjas. En las esponjas, que vemos que al menos se reconocen 5 poblaciones de esta esponja Cliona, solamente, digamos, hay 2 grupos diferentes entre estas poblaciones. Las 2 que están en costas de la Florida o en las Bahamas, esas 2 están conectadas. Y las 3 que están en la parte inferior del mapa, entre ellas están conectadas. Entonces, lo que les decía antes, des en cuenta, digamos, la complejidad. No basta solamente con las corrientes para tratar de explicar de qué manera se conectan las poblaciones de una misma especie. Y quiero mostrarles por último, así en detalle, uno de los corales, este Orbicela. Este coral, a diferencia del primer coral que les había mostrado antes, que era un abanico rosado, este de acá
está presente en varias de las costas del Gran Caribe, pero solamente 2 de sus poblaciones están conectadas, que es algo bien interesante. Está conectado genéticamente solamente la población que está en las costas de Venezuela con las que está en las costas de la península de Yucatán. Entre las otras no hay ninguna herencia genética, ¿vale? Entonces, des en cuenta que, por ejemplo, en este caso, efectivamente hay una conexión entre una de las poblaciones y otra que sigue la corriente central del Gran Caribe, pero entre las otras no hay ninguna conexión. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos mostrarles? Que la conectividad ecológica dentro del Gran Caribe en realidad es una red muy compleja que necesita mucho más estudio y que es muy sensible. Poner en riesgo una de estas especies, una de estas poblaciones, puede poner en riesgo a varias poblaciones, digamos, a las que están presentes en varias costas, pero también puede poner en riesgo a otras especies con las cuales se establecen una relación ecológica, ¿vale? Eh, digamos, hicimos otro de los mapas que también tomaría un poco más de tiempo explicarles cada una de las especies para que vean de qué manera se está estableciendo la conectividad ecológica, pero en este que contiene moluscos, crustáceos y erizos, lo que queríamos mostrarles es que en el caso, por ejemplo, de algunos de los moluscos, a pesar de que no estén dispersos por todo el Gran Caribe, entre todos ellos hay conectividad. Es igual al primer mapa que les mostré. En el primer mapa que les mostré no estaban estas líneas de colores alrededor de las poblaciones porque todas estaban conectadas. ¿Listo? Casi para terminar, quería mostrarles también uno de los mapas más interesantes que encontramos y es sobre las tortugas. En el caso de las tortugas, como son animales que son más longevos, ellos efectivamente tienen la capacidad de migrar. Y la conectividad ecológica que estábamos viendo es primero que son especies que sus bebés ponen, digamos, ponen los huevos en costas diferentes del Gran Caribe. Y lo más interesante es que de una misma especie, los adultos se encuentran en un mismo lugar del Gran Caribe. Son esas estrellitas que están en el mapa, que son como puntos de interés o hotspot. Son puntos muy importantes para esta especie porque son donde alcanzan la madurez, ¿vale? Si se dan cuenta aquí en el mapa, están simbolizados 2 puntos importantes, uno para cada una de las especies de tortugas que les estamos mostrando. Unas conclusiones generales que queríamos contarles sobre esta investigación, pues nos dimos cuenta que los corales en realidad presentan baja conectividad, entre otras porque sus larvas no tienen esa posibilidad de desplazarse grandes distancias. La excepción son los octocorales, que es el caso del coral rosado que les mostré en el primer mapa. Los peces, las esponjas y los moluscos efectivamente tienen una conectividad considerable, digamos, entre ellos encontramos grupos y poblaciones diferentes que están conectadas, pero no siempre pasa, y es el caso del pez invasor, el pez león. En las tortugas marinas están estos puntos que les decía que son estos puntos importantes, estos puntos de interés, y una clave fundamental es que no podemos entender la conectividad solamente con las corrientes marinas, sino que en realidad hay una red más compleja que es importante seguir estudiando. Pero ¿qué creemos con toda esta investigación? Que probablemente aquí empecemos a identificar especies que son emblemáticas del Caribe colombiano y que pueden servirnos como una analogía a lo que fue el manatí antillano en el caso de la lucha colombiana contra el fracking. El manatí ha sido un símbolo de algún modo de la resistencia y ha sido un símbolo también que ha permitido que más personas se sensibilicen sobre lo fatal de seguir extendiendo la frontera de la extracción y el consumo y la dependencia de los combustibles fósiles. Esperamos de algún modo que esta investigación, si bien no es exhaustiva, pues dé unos primeros insumos para poder pensar una campaña similar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelson. Está súper interesante. Tal vez un poquito también de contexto para quienes no están enterados. Mucho de lo que estamos tratando de trabajar como campaña de Gran Caribe justamente gira en torno al tema de la biodiversidad que nos une, como bien decía Nelson al final, como en el caso del manatí, que ya también en República Dominicana me habían mencionado al manatí como especie interesante e importante. Por lo general las personas sienten más empatía y se logran conectar más con este tipo de fauna. Entonces la idea es un poco también que vayamos encontrando cuáles son esos
animalitos o diferentes tipos de fauna o de flora que nos conectan y que podría hacer que más gente se identifique y quiera, por lo tanto, proteger el Caribe y a esta biodiversidad. Hay una pregunta, Nelson, no sé si eso es algo que vos podrías contestar, pero si no lo podemos conversar entre varios, sobre si las corrientes marinas en el Caribe podrían expandir la contaminación de un posible derrame, ¿verdad? O la contaminación petrolera. Sí quiero decir que algo que también dijo Nelson y muy importante es que no hay muchos, nos faltan datos y nos falta investigación del Gran Caribe como ecosistema. A veces hay datos aislados de algunos de nuestros países o de Latinoamérica por un lado y de las islas caribeñas por aparte. Así que sí, hay como todavía mucho proceso de investigación que hay que desarrollar para entender mejor ciertas cosas. Pero no sé si sobre esto de los derrames y las corrientes querés hacer alguna mención, Nelson. Sí, de hecho, digamos, no necesariamente es algo que estemos haciendo en este momento en la investigación, pero sí es algo con lo que nos hemos encontrado a partir de trabajos que han hecho otras personas dentro del Gran Caribe y que tiene que ver con estas corrientes principales que les mostrábamos, que les mostraba hace un momento en los mapas, ¿no? Entre otras, digamos, la corriente central del Caribe o la corriente que pasa por las Antillas son dos de las que podrían efectivamente vincular cualquier desastre que pase en una de estas operaciones costa afuera. Pero si se dan cuenta, en algunas de las regiones también estos ciclos lo que pueden hacer es de algún modo magnificar el daño sobre la misma zona, porque los ciclos tampoco son, no se dan, digamos, en las costas de un solo país, sino que son giros que se dan al menos entre dos o tres países. Incluso en el caso de las Antillas, en la parte de abajo, los giros prácticamente las rodean a todas ellas. Un daño que pueda haber en una de estas costas tiene la potencialidad de afectarlas a todas, sin importar en cuál extremo de las Antillas pueda pasar. Entonces, digamos, es muy importante también tener presente pues estos vínculos que se establecen e incluso, como les mencionaba con el caso de las distintas poblaciones y la conectividad ecológica, el hecho de que parte de estas relaciones se establezcan a través de las corrientes muestra que los impactos también pueden ser más allá de esas corrientes, porque en últimas también depende de qué tan superficial son, ¿no? Digamos, si lo que miráramos ya no fuera estas tendencias más generales, sino a las distintas profundidades, lo que pasa en el mar, pues probablemente vamos a encontrar otros caminos y lamentablemente los derrames también hacen eso. Digamos, no es una mancha superficial, ni tampoco va todo para el fondo. Hay una parte que no se ve desde los satélites que queda a profundidades intermedias. Y en esas profundidades intermedias, pues podemos encontrar otros caminos por los cuales un derrame podría también expandirse. De hecho, sí hay un estudio, solo que no es público todavía, sobre si sucediera en Guyana un derrame por la manera en que funcionan las corrientes, eso podría cubrir toda la costa de Mesoamérica, la costa Caribe de Mesoamérica, eh, justo con estas corrientes principales del Caribe que nos estaba enseñando Nelson. Nelson, otra consulta tal vez, antes de pasar a las preguntas generales que nos habían quedado ahí de camino. Tal vez si nos cuentas cómo han ligado al manatí con la contaminación petrolera en Colombia, puede ser un poquito de referencia. Que nos pregunta igual don Enrique cómo lo ha afectado o cómo lo han usado. Podría ser interesante para lo que queremos hacer a nivel regional también entender. No necesariamente porque nos vayamos a enfocar en el manatí, pero ya sabiendo que sí es un animalito que se comparte entre varios de los países que estamos aquí representados. Vale. Pues de hecho, seguramente aquí entre las personas que están participando del webinar, habrán otras personas que nos pueden cortar con más detalle cómo se ha usado en términos de la campaña. Yo quería igual mencionar dos cositas antes de que se me olvide. La primera era sobre lo que estabas diciendo, Carolina, sobre la cantidad de investigaciones que existen o no sobre la conectividad ecológica. Era un poco la hipótesis con la que partíamos hace algunos años, la idea inicial de esta investigación, y era que no habían investigaciones. Pero al encontrarnos con las personas del Parque Natural Nacional Corales de Profundidad, lo que nos dijeron es investigaciones sí hay, ya están hechas,
pero la mayoría de estas investigaciones se están quedando en artículos de revistas especializadas, se están quedando en tesis de maestría, se están quedando en tesis de doctorado. Por eso lo que nos propusimos hacer en alianza con el Parque y con el trabajo de Rodrigo Espejo era en realidad hacer una revisión de literatura. A pesar de que no fue exhaustiva, insisto, creo que ya deja cosas muy valiosas. Y la provocación incluso con la que quedamos al final de esta investigación es si más adelante podemos lograr construir una propuesta de lo que serían corredores ecológicos para el Caribe, que digamos en el caso del Pacífico, pues ya es algo ampliamente conocido. Hay unos corredores por los que se sabe que pasan ciertas especies emblemáticas como las ballenas, por ejemplo. Entonces, eso también le da visibilidad a la importancia de conservar estas regiones y no simplemente de tener acciones por separado por cada país, que es lo que muchas veces está pasando también, incluso en el Caribe colombiano, y es que las figuras de áreas protegidas son nacionales, ¿no? A pesar de esto que estamos mostrando de la conectividad ecológica, y es que el desafío de proteger los ecosistemas no puede y no va a respetar estas fronteras artificiales políticas, sino que demanda una estrategia internacional, al igual que estamos tratando de hacerlo dentro de la iniciativa Gran Caribe para frenar los posibles riesgos de las actividades costa afuera. Sobre esto del manatí, de algún modo es algo incluso que vincula luchas a lo largo del país, porque es una de las especies emblemáticas que está en una región que llamamos el Magdalena Medio, y que era una de estas especies que estábamos viendo que iba a ser afectada si se desarrollan las actividades de fracking. De hecho, ya es una especie que ha sido afectada por la gran cantidad de actividad petrolera que tenemos en esa región. Digamos, el Magdalena Medio históricamente ha sufrido de este tipo de actividades y de impactos, pero sabíamos que era una de esas especies que podía verse perjudicada, entre otras, por la manera invasiva como los pozos de fracking se expanden de algún modo, ¿no? Como de manera análoga a como en el Golfo de México hay una gran cantidad de pozos y perforaciones costa afuera. En el caso del fracking sabíamos que iba a pasar algo similar, que de algún modo iba a llevar a presionar los ecosistemas en donde habita el manatí. Eso así hablando como unas generalidades, pero yo creo que de pronto aquí entre el público hay más personas que se animan a contar un poquito más de la experiencia de cómo el manatí ha sido un símbolo también de la resistencia contra el fracking. Gracias. Gracias, Nelson. No sé si alguien más quiere comentarnos desde la experiencia colombiana en ese sentido con el manatí. Y si no, igual un poco secundar también lo que decía Nelson de justo lo que hablábamos en la iniciativa, es que en el Pacífico hay suficiente información y, por ejemplo, las migravías protegidas que incluyen las islas de Ecuador, Colombia y Costa Rica, entre ellas la isla del Coco, Galápagos y Malpelo en Colombia, si no me equivoco, porque protegen animales a veces muy visibles o muy llamativos, como el tiburón ballena o los tiburones martillo, y que nosotros quisiéramos de alguna manera ir generando esa idea en el Caribe también de esta conectividad y por lo tanto estas vías no, tal vez no sé si serían de migración, para eso tenemos que tener más datos también, pero estos ecosistemas que comparten las especies. Tal vez si les parece, bueno, aquí hay una consulta sobre una zona de reserva entre República Dominicana y Colombia. Creo que eso es algo que podemos seguir conversando y desarrollar también un poco más en nuestro encuentro, cómo podemos nosotros desde la sociedad civil empujar para que esos acuerdos gubernamentales que existen de verdad se desarrollen o de verdad tengan impacto positivo y no se queden solo en un compromiso no ejecutado. Eso creo que es algo que tenemos que seguir conversando. Quisiera abrir un campito para que tal vez Marcelo nos comentes sobre una de las preguntas que don Enrique nos había dejado acá, que tenía más que ver con la relación ahorita, o con, más bien con el problema latente entre Guyana y Venezuela por el tema de la exploración, bueno, entre otras razones, pero es un problema geopolítico en gran parte dirigido por el tema de la explotación de petróleo y gas.
No sé, don Enrique, si usted tenía, bueno, la pregunta era cuáles son las repercusiones de la explotación de hidrocarburos de Guyana cuando una parte de su territorio de aguas es reclamada por Venezuela, así el planteamiento. Sí, 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 claro. Bueno, hacer unos comentarios, ¿no? Sobre lo que planteaba el compañero sobre las energías alternativas y a su vez la producción y exportación de combustibles fósiles, esa tensión y contradicción que se analiza como un problema de demanda, que hay que aprovecharlo hasta que se acabe. El problema es que cuando se acabe, es posible que también se haya acabado gran parte de nuestros ecosistemas y ya no va a haber otra alternativa de sobrevivencia como especies humanas. No creo, sin ser catastrofista, esta lógica que es pragmática y se ha aplicado en toda América Latina, no solo en el Caribe, creo que tiene un punto de inflexión costoso, que no es sencillo. El gobierno colombiano planteó dejar de dar licencias de exploración de gas y petróleo. Se han cerrado grandes minas de carbón por parte de la demanda, la reducción de la demanda, que luego volvió a aumentar, pero este, tiene la presión de que si no vendes esos excedentes de exploración, que ni siquiera se utilizan nacionalmente, no tienes cómo garantizar otros derechos. El tema es que eso es perverso porque sigues alimentando la, la extractivismo. Ahora, no es lo que esto enseña, que la solución no es de un solo país. No puede un solo país resolver esa contradicción, pero sí hay que plantearla y hay que mostrarla como, no como algo natural, como algo del mercado, sino como una de las grandes contradicciones que nos está llevando a esta crisis climática. Que aún aquellos que son conscientes de los impactos que generan esos combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo, los extraen, no los dejan quietos. En caso de Yasuní, de Ecuador, yo creo que hay que volver a discutir ese tipo de alternativas. A medida que avance la crisis, tendrán que recuperarse todas esas experiencias. Recientemente el pueblo ecuatoriano votó por no extraer el petróleo, ¿no? Del Amazonas y dejarlo quieto. Y esos son costos de sus derechos, diría, de tener algún bienestar mejor en su calidad de vida, pero lo deciden con conciencia, con gran peso de los pueblos indígenas, de los originarios, que donde esa mirada de costo-beneficio o de gana-gana no funciona para ellos, porque tienen otra relación. Sobre el tema de Guyana, yo creo que muy poca gente conoce la guerra que existió entre Venezuela e Inglaterra, digamos, a través de un gobierno que existía afín en 1966, por la disputa del Esequibo. Triunfó formalmente en gran parte del territorio, lo tomó Venezuela, lo recuperó Venezuela, porque eran colonias, eran tierras de la Gran Venezuela, de la Nueva Granada, que fueron construidas las tres Guyanas como colonias holandesas, francesas e inglesas. Hoy en día, es decir, eso permitió la dictadura de Pérez Jiménez y después el boom petrolero, que no fue allí, fue en el otro lado, en Maracaibo. Pero lo que está en disputa hoy no es solo ese territorio que es una parte del Esequibo que no se definió, que también es muy rica en petróleo, sino es el costas afuera definir la línea que delimita todo ese gran yacimiento que hay, ¿no? De submarinos, de gas y petróleo, que la llaman la línea 70, y que está en disputa en la Corte Internacional
Corte Penal Internacional, está en discusión, esperando una resolución de delimitación, limítrofe sería este problema, para decirle, aquí no pueden entrar a extraer la Exxon, que está al frente de todo eso. Venezuela ha dicho, en nuestras aguas no se metan, pero son aguas en litigio todavía, no definidas, y ya se han llegado las grandes, digamos, los grandes portaaviones de Estados Unidos y flotas de Inglaterra, planteándose un conflicto que puede tener impactos también ambientales enormes, como lo son estas guerras que están sucediendo, y creo que ahí pasa el problema central. El gobierno de presidente Maduro y el presidente, se llama él, Ali, Ibrahim Ali, han hecho un acuerdo de no acudir a la violencia para resolver el conflicto, ¿no? Ninguno de los dos tiene ese interés. Hay que ver que en todas estas Guyanas hubo siempre movimientos de liberación que generaron gobiernos muy independentistas, muy digamos, nacionalistas en sus intenciones y transformadores muchas veces. Y en este caso, en el caso de Guyana, con 800.000 habitantes y el PIB por persona más grande del mundo en este momento, los ingresos, digamos, si se distribuyeran parejo, está generando un nuevo foco de conflicto que va a llevar, como hemos conocido, siempre tienen acciones políticas y militares. El triángulo del litio con los golpes de Estado, aquí la situación de Bolivia va quedando más claro ahora, de Ecuador, perdón, de Venezuela va llevando más claro que hay otros intereses detrás de la democracia y de las elecciones de este próximo domingo. Entonces, allí lo que seguimos viendo también, que la extracción de estos recursos va definiendo los, las estrategias políticas, geopolíticas y militares en la región. Y haciendo un comentario más, quería decir, el caso República Dominicana, Colombia, fuera de nuestros nexos culturales, sociales, turísticos, existe una gran dependencia del modelo de carbón extractivo de Colombia, la segunda productor del mundo, diría, y que generó el caso de la usina de Santa Catalina, que los compañeros supieron enfrentar en algo que era Odebrecht que lo hacía, ya decía mucho, era también la contaminación de aguas marinas y con los vientos generados por toda esa combustión de toda la isla. Esas perpentos ecológicos que se han dado muestran también que las energías alternativas no es que estén también al frente en estos países. Se generan procesos de energía alternativa, pero que nunca llegarán a resolver si no hacemos una reducción de los consumos y de la producción, la famoso decrecimiento que se ha planteado y que también dice, bueno, ¿quién decrece primero? ¿Los países poderosos o los que están creciendo? Y en esa contradicción, evidentemente sigue siendo un problema global, pero es necesario también avanzar porque los impactos inmediatos, como se mostraba en este muy interesante mapa que presentaba el compañero Sensat, también son cíclicos y circulares. Y si tú los estás extrayendo, también te quedan unos impactos enormes en tus hábitats, en tu ecosistema. No es que les mandé para allá para que sea. Solo la extracción es un enorme impacto ambiental, que nunca, es decir, que recién ahora se está entendiendo todo el debate de la brecha metabólica que se dio en estas últimas décadas, que está planteando también que nuestro modelo productivo es destructivo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos vamos a... Es decir, no es que esperemos a que cambien los otros, porque las consecuencias del cambio climático más fuertes se expresan en los países del sur, llamados del sur global o como lo queramos definir. Y estamos los menos preparados para enfrentar esos
todos esos desastres. La famosa palabra mitigar, tan perversa y tan contradictoria. Para mitigar los daños hay que tener recursos, tecnología, y eso no lo tienen estos países que vivimos de alguna manera como neocolonia. No más. Muchas gracias, Marcelo. Me parece muy importante de lo que usted estaba mencionando, hacer una conexión con lo que presentó David, que él nos decía que no hay tampoco una sola receta para transicionar, ¿verdad? Que pueda ser pareja para todos los países y eso es algo que se va a ver diferente en cada país y en cada región. Entonces también por eso importante este proceso que estamos haciendo de encontrar cuál es nuestro objetivo común que sí sirva para todo el Caribe, entendiendo que cada país y subregión maneja su transición también según sus recursos y contexto. Ya vamos cerrando, ya se nos fue la hora y media que teníamos para hoy. Había una mano levantada de Amarilis, no sé, Ama, si todavía quieres hacer algún comentario de Censar sin fracking y Colombia libre de fracking. Si estás por ahí todavía, si quieres abrir tu micrófono y si no, vamos cerrando. Eh, Hola, ¿me confirmas, Carlos? ¿Me escucho? sí te oímos, Ama, adelante. Hola. Sí te oímos. No creo que no tendrá buena conexión, sí. Pero entonces, Es que no sé, tengo como una conexión. Confírmame nuevamente, qué pena. sí creo que se te oye muy cortado, entonces no sé si te podemos entender bien. Pero bueno, igual aprovecho para agradecerles a todos y a todas por conectarse con nosotros hoy, por estar acá esta hora y media. Siempre hay mucho más que podamos conversar, pero ahí van quedando estas ideas y esta información. Se las hago llegar a todos los participantes por correo también, el video de la reunión y las presentaciones que tenemos. Y pues seguimos conversando sobre esta iniciativa del Gran Caribe. Igualmente, si alguien tuviera más información relacionada a lo que conversamos hoy o cualquier otra cosa que tengas que pueda servir de apoyo para esta idea de generar identidad del Caribe, bienvenida sea y me lo pueden hacer llegar o comentar. De nuevo, muchísimas gracias, Marcelo. Thank you, David. Y gracias, Nelson, por ayudarnos con este espacio y presentar. Creo que estuvo muy interesante y amplio los temas. Y pues que tengan todos entonces muy bonito día y nos seguimos conversando. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, Gracias. bye. Bye. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Ahí te envié mi correo, por favor, para que me envíe el video. De acuerdo, gracias. Ok, siempre. Anotado. Un placer.